el ADN de la abuelita que se hereda al ADN de la mamá, que se termina heredando al ADN de la hija. Cuando uno piensa en una infraordinada, no piensa simplemente en una partecita del mentefacto conceptual, sino uno piensa realmente es en una relación de ADNs, de una herencia de características. Entonces, insisto, no es una partecita. Muchas veces se confunde que las infraordinadas son partes de algo y no. Las infraordinadas no son partes de algo, las infraordinadas son tipos de algo. Por ejemplo, muchas personas o muchos estudiantes del colegio cuando hacen el concepto de carro, en la infraordinada de carro colocan motor. Y no, eso es un gran error, porque carro tiene unas características que seguramente vienen de una clase más arriba, que será algo así como un automóvil, que tiene unas características, pero ya cuando uno pone motor acá, ya se da cuenta que las características del motor no se heredan de las características de la clase concepto ni se heredan de las características de la clase supraordinada. Entonces, cuando uno piensa en las clases infraordinadas, piensa en eso, en hijas, en tipos del concepto, que tienen la misma naturaleza del concepto. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de ideas que representan los conceptos diacrónicos? ¿Sí? Entonces yo hoy por hoy diría, mire, lo que muestran los conceptos diacrónicos es la evolución de algo. Muestran cómo evoluciona un concepto. La evolución de algo no, la evolución de un concepto. Muestran la cronología del concepto. Y por eso tienen una especie de línea cronológica acá, en su forma. Y con esto se va indicando la cronología. O sea, esa es la forma, la línea evolutiva es la forma para representar esa característica, ese tipo de idea que es la evolución de un concepto. A diferencia del concepto sincrónico, que lo que muestra es una taxonomía. Una taxonomía no es sincrónica, no es evolutiva, no tiene que haber evolución, cronología ahí. Simplemente es la ubicación de una clasificación, de una tipología. Como por ejemplo las enfermedades mentales. Ayer me veía una película que se la recomiendo, aquí haciendo un paréntesis, un poquito un recreo dentro de la clase. Hay un sitio muy chévere en internet que seguramente ustedes ya conocen, que se llama Cuevana. 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 Como cubana, pero como cueva, Cuba, Cuevana. Cuevana.tv o cuevana.com. Me vi una película muy chévere que se la recomiendo que se llama El Cisne Negro. Para los que no quieran ver televisión hoy y tengan internet en la casa y quieran verse la película, se la recomiendo, es chévere, es buena. Y los que la vean, pregúntense cuál es la enfermedad mental que tiene la protagonista. Y para los que son psicólogos, más chévere. Volvamos a los conceptos, cerremos el recreo. Entonces, los sincrónicos lo que muestran es una taxonomía, una clasificación no cronológica. Por eso no se les exige la cronología en su forma. Y su función es clasificar las cosas. Vean que la función del concepto es clasificar, o sea, para lo que nos sirve un concepto es para obtener información clasificando. Obtener información haciendo clasificaciones. Bajo la regla de oro de las clasificaciones conceptuales, que es cada una de las características se heredan de la clase superior. Cada una de las características se heredan de la clase superior. Si uno clasifica con esa regla, genera mucha información, genera muchas ideas.
Las infraordinadas tienen otro componente muy interesante, que fue un elemento nuevo que se le introdujo a los mentefactos conceptuales, que yo coloqué acá, pero que ahora sí vamos a agrandar y vamos a ver más en detalle. Resulta que originalmente los mentefactos conceptuales no tenían lo que hoy se conoce como el criterio de infraordinación. Y entonces todo el mundo preguntaba, ok, ¿bajo qué criterio está armando usted esta clasificación? Y resultaba que uno muchas veces armaba clasificaciones mezclando dos criterios y no había sido muy consciente de eso. Por ejemplo, ¿bajo qué criterio estoy armando yo esta clasificación entre sincrónico y diacrónico? ¿Por qué Miguel, cuando pensó en el tema, dijo, no, finalmente los dos grandes tipos de conceptos van a ser el diacrónico y el sincrónico? ¿Cuál es el criterio que usó? Para mí esa idea todavía no es clara. ¿Según qué criterio armó esa clasificación? Y estoy de acuerdo que es la clasificación más universal. Ahora, que podría haber otra clasificación de los conceptos bajo otro criterio, no lo dudo. Uno podría hacer una clasificación diferente a esta de los conceptos según el criterio, según la disciplina. Según la disciplina. Entonces aquí uno lo que va a tener tal vez es, por ejemplo, mire, los conceptos en las ciencias exactas, en las ciencias llamadas exactas, tienen unas características. A diferencia de los conceptos en las humanidades. Y sí, hay mucha gente que ha hecho ese mentefacto. ¿Cómo cambian los conceptos? ¿Cómo cambia el tipo de idea? ¿Cómo cambia la arquitectura? Si cambia o no cambia. ¿Cómo cambia la forma? ¿Cómo cambia la función? Dependiendo de si uno está trabajando en una ciencia exacta o en una ciencia social inexacta. Pedagogía conceptual. Entonces, no, antes de pasar a eso, vean cómo si uno cambia el criterio de infraordinación, le aparece automáticamente otra clasificación. Pero muchas veces la mamá se puede seguir manteniendo, eso es muy bonito. Y es, sin tener que modificar la supraordinación, yo puedo armar una nueva infraordinación cambiando el criterio. Sobre esta discusión, que aquí abro un pequeño paréntesis que ha sido muy interesante en mucho tiempo, y es, ¿cambian los conceptos dependiendo de las disciplinas? ¿O finalmente el concepto es una sola estructura universal para las ciencias exactas, la matemática, la física, la biología, independiente de la disciplina, o el concepto es universal? Me gustaría saber un poquito lo que ustedes piensan sobre esa pregunta. Escuchar las opiniones de unos 2 o 3 de ustedes. ¿Cambian los conceptos? ¿Cambia el tipo de ideas, la forma, la función? ¿O eso no cambia? Simplemente cambia el contenido de disciplina en disciplina. Beatriz Bejarano Forero opina, creo que se conserva el concepto. Están escribiendo. Blanca Miriam dice, creo que se conserva el concepto, pero cambia el criterio. Bien, Carlos Andrés González Galvis
del Colegio Eucarístico dice, sí, yo considero que cambia el contenido de acuerdo a la disciplina. El concepto se conserva. Sandra Aguirre dice, cambia el contenido. Daily Sánchez Molina del Colegio Eucarístico María del Refugio dice que el concepto se conserva. Edison Ortiz Muñoz del Colegio Sagrados Corazones dice el criterio de cada ciencia genera un tipo específico de división de las infraordinadas. Y Gloria Isabel Guachapa dice que depende de la disciplina. Bien, sí, esa es una de las cosas más maravillosas de la pedagogía conceptual. De hecho, a mí me sorprende cómo yo sigo enamorado de pedagogía conceptual después de tanto tiempo de darle y darle y darle, y mi papá dele y dele con la lora de la pedagogía conceptual, pero sí, es verdad. Finalmente, la pedagogía conceptual, y él en concreto, logró identificar las estructuras generales, universales del conocimiento. Unas arquitecturas que no cambiaban si uno estaba pensando en antropología, que no cambiaban si uno estaba pensando en física, que no cambiaban. Que uno podía pensar en religión, podía pensar en filosofía, podía pensar en uno mismo, podía pensar en los otros, podía pensar como fuera, pero la estructura se mantenía. Y si ustedes se dan cuenta, esa tesis ya estaba presente en el maestro Jean Piaget. Ahí estaba el germen de la idea. Finalmente el pensamiento tiene unas estructuras y sobre la base de esas estructuras se construye el conocimiento. Y si sobre la base de esas estructuras se construye el conocimiento, entonces sobre la base de esas estructuras también se aprende el conocimiento. Y yo creo que el gran mérito pues fue poner toda esa idea que estaba planteada teóricamente y que de alguna manera el maestro Piaget la había comprobado a través de una serie de observaciones muy juiciosas, colocar eso en una forma práctica, visual, y decir, mire, esto que estamos armando acá se puede armar en cualquier disciplina, para cualquier concepto. No existe un concepto que no se le pueda armar un razonamiento conceptual encima y en consecuencia no se le pueda armar un mentefacto. No existe. Y claro, como ustedes muy bien lo dicen, ya cuando uno entra en ciertas disciplinas, el criterio de infraordinación cambia y pasan algunos ajustes de disciplina en disciplina, pero la estructura madre se mantiene. Y más lindo aún, eso no es solo cierto para el caso de los conceptos, sino que eso es cierto para las otras estructuras semánticas. No importa que uno esté pensando en matemáticas, en física, en química, las nociones serán nociones y se representarán de la misma manera y se razonará sobre ellas de la misma manera y se aprenderá sobre ellas con las mismas operaciones intelectuales. Igual para las proposiciones, igual para los argumentos e igual para los procedimientos. Son estructuras universales del conocimiento. De ahí el poder que tiene el que los niños las aprendan. Porque como son universales, aprende una cosa y aplícalo en todo. Aprende una sola cosa, aprende a hacer esto bien y aplícalo en todo y verás que lo comprenderás con mucha mayor claridad, precisión, rapidez y tu inteligencia, tu mente podrá hacer más cosas que si tienes un reguero de clasificaciones despelotadas, de definiciones incoherentes, donde se mezcla información nocional con información proposicional, argumental, procedimental, que es el problema que tiene hoy por hoy la educación tradicional.